Hola a todos, sean bienvenidos nuevamente a este podcast llamado Tres Cifras en la Montaña, el podcast en el que hablamos sobre temas que le suceden a corredores de montaña del fondo del pelotón. Para corredores lejos de ser élites, pero con un alto porcentaje de compleción de carreras. Mi nombre es Juan Grafiña, hace unos 10 años que me dedico a correr, mayormente en montaña y apuntando a ultras de 100 kilómetros o más. En el episodio de hoy voy a estar hablando sobre distintos tipos de equipamiento y, como para gusto los colores, cuáles son los pros y los contras que encuentro en alguno de ellos. Hablaré sobre los recipientes de hidratación más comunes y luego para transportar elementos, faja, chaleco o mochila. No puedo decir que uno es mejor que otro, pero sí puedo pensar que en ciertas situaciones noto más efectivo o más favorable tener uno u otro. Para comenzar con el podcast de hoy, voy a empezar desde un punto que tiene muchas variantes: la hidratación, el tamaño y el material del recipiente. Aquí vamos a encontrar muchas variables, pero me voy a centrar en solo cuatro: la vejiga en la mochila, la botella rígida, botella soft con pico mordible y botella soft con pajita. Nuestro punto número uno es la vejiga en la mochila. Tanto como pro como para contra, tengo el dato de que normalmente serán de 1 litro para arriba. Para salidas largas será un pro, para salidas cortas será una contra, ya que estaré sumando peso innecesariamente. Como pro, al llevarla en la mochila, su peso se encontrará en la espalda, por lo que no me incomodará al llevarla. Como contra, es que me quitará espacio de carga en la mochila. Como pro, tendré cantidad de líquido para mucho tiempo. Como contra, no conozco un método de rellenado que sea cómodo y sencillo para recargar, y en carrera puede ser engorroso. Como contra, al beber por una manguera será difícil utilizar el agua para refrescarme la cara o la cabeza. También como contra, solo podré usarla cuando lleve mochila. Pasando al segundo de nuestros ítems, es la botella rígida. Una botella común con pico o no, o con tapa. Como pro, cargarla va a ser muy fácil, ya que mantendrá su forma en todo momento y rellenarla va a ser fácil. Como contra, si es muy larga o ancha, puede ser dificultoso rellenarla en sitios pequeños, como en lavabos pequeños. Como pro, cuando preparemos bebidas desde polvo o desde pastillas para disolver, será muy fácil, ya que la llenamos hasta la mitad, la agitamos y finalmente la terminamos de completar. Como contra, cuando consumamos un poco, al momento de correr, el líquido va a estar haciendo ruido al sacudirse dentro. Como pro, va a ser muy fácil poner y sacarla del bolsillo en la que la llevamos. Como contra, indistintamente de llena o vacía, mantendrá su volumen ocupado. Como pro, si la llevo en la mano, es cómoda de manipular. Y como contra, finalmente, para beber o tirarme agua, para refrescarme, tendré que hacerlo de arriba hacia abajo y siempre teniéndola en la mano. Nuestro elemento número 3 es la botella soft con pico mordible. Estas botellas se hicieron muy populares hace unos 5 años. Han evolucionado mucho, aunque no hayan cambiado mucho. Tienen diversas formas, pero mayormente son iguales entre ellas. Lo que sí puede variar es el ancho de la boca, que podrá hacer más fácil meter alguna pastilla soluble o polvo de bebida. Pero esta característica también se ve en las botellas rígidas. Como pro, al ser maleable, puedo rellenarla en sitios pequeños. Como contra, para rellenarla en sitios no verticales, tendré que usar las dos manos para asegurarme que el líquido entre y llene la misma. Como pro, a medida que vayamos bebiendo, la misma se va a ir colapsando. Por más que esté corriendo, el líquido no va a hacer ruido. Como contra, al ser maleable, meterla en los bolsillos, sobre todo cuando hay más cosas en los bolsillos
o que los bolsillos sean elásticos, será un poco dificultoso e incómodo para poder meterla nuevamente. Y sobre todo si lo hacemos en movimiento, se va a hacer un poco complejo. Como pro, a medida que se vaya vaciando, achica su volumen y una vez vacía casi no ocupa espacio. Esto me servirá en caso de tener que llevar más envases en una situación en que más adelante en la carrera tenga mucha distancia entre puesto y puesto y necesite acopiar más agua, tener más agua conmigo, sin tener que llevarla desde el principio. O directamente, una vez terminada la botella, volver a meterla en la mochila. De esta manera no voy a estar ocupando sitio. Como contra, al llevarla en la mano y a medida que se vaya bebiendo, se hace un poco incómoda para manipularla y llevarla. Como pro, al tener que apretar para que salga el líquido, puedo beber sin sacarla del bolsillo y refrescarme la cara también. Como contra, para beber con la botella en el bolsillo, tendré que bajar la cabeza para llegar al pico y tendré que quitar la mirada del camino momentáneamente, lo cual en un terreno muy técnico o en una bajada prolongada puede ser peligroso. La botella soft con pajita es el siguiente ítem. Va a tener en principio las mismas pros y las contras. Al ser maleable la puedo rellenar en sitios pequeños, para rellenarla en sitios verticales va a ser un poco más complicado. A medida que vayamos bebiendo se va a colapsar, entonces no va a hacer ruido, pero como pro, a medida que se vaya vaciando, se va a achicar su volumen y una vez vacía casi no va a ocupar espacio. Pero aquí entra otra situación. Al tener la pajita que va hasta el fondo de la botella, ya no la podré plegar tanto. Eh, Va a quedar al menos el largo de la pajita, con lo que es un pro a medias. Como contra, no la podré usar para refrescarme la cabeza, ya que será bastante complejo hacer que salga el líquido de arriba hacia abajo. Como pro, beber con la botella desde el bolsillo ahora sí será muy cómodo, ya que el pico lo tendré básicamente a la altura de la boca y no tendré que quitar la mirada del camino. En la actualidad no estoy usando soft con pajita, pero sí tengo las de pico normal, tanto de 500 como de 250 centímetros cúbicos. Eh, También tengo rígidas de 250, no tengo rígidas de medio litro. Y como vejiga la que estoy usando al momento es de 1,5 litros. Pasando a nuestra segunda parte, en lo que respecta a equipamiento para transportar cosas, lo comenté en uno de los primeros podcasts, donde sabemos que de mínima tenemos que llevar las llaves, ya sea de casa o del coche, pero con muy poquito eso lo solucionamos. La cosa cambia cuando la distancia se incrementa y tenemos que llevar más cosas. Comenzando con el móvil, que en alguna oportunidad también les había hablado de que es un elemento de seguridad. Más que nada cuando hacemos una salida larga o alejada en caso de que nos suceda algo. O simplemente tener el móvil para hacer fotos y escuchar música. Creo que es bastante fácil ver que la utilización de faja, chaleco y mochila vendrá dado por la distancia o la cantidad de tiempo que estemos afuera. Pensándolo en detalle, será la cantidad de tiempo que transcurre para acceder a lo que necesito transportar. Por ejemplo, si sé que cada 1 hora aproximadamente voy a tener acceso a agua, ya sea por un puesto o por pasar por una fuente, esto sucede en carreras de largas distancias, pero que atraviesan zonas donde hay pueblos que se encuentran entre 5 o 7 kilómetros de distancia entre ellos. Sin ir más lejos, la zona donde vivo es así. En un caso así, teniendo un poco más de medio litro, según el clima, me será suficiente para transportar. Voy a tener que detenerme en todas las oportunidades, pero en principio con una faja me bastaría. Una faja me permitiría transportar unas 6 unidades de comida, el móvil, una botella de hasta 500 centímetros cúbicos, los bastones y las famosas llaves de casa o del coche. Puedo pensar en tener una segunda botella en la mano, pero bueno, ya será un poco incómodo tener que estar transportando algo continuamente. Pero una situación que me he encontrado en carrera es que los bastones,
al llevarlo en la cintura, en la faja, no me permitirá bajar correctamente el chubasquero o el cortavientos, dejándome la cintura al aire y puedo tener frío por ahí cuando sea un día fresco o de lluvia. Esto va a ser una contra en la faja. Claro que en condiciones en las que no llueva y no haga frío, soluciono el tema del chubasquero. Pero ¿qué pasa? Probablemente necesitaré más agua porque el clima estará más cálido. Entonces hay que encontrar un balance. Aquí ya pasaremos a un chaleco, donde el chubasquero lo podré usar, ya que puedo poner los bastones en algún enganche que suelen traer los chalecos. Debo confesar que los agarres de los bastones en los chalecos o mochila, a mí en particular, no me son tan cómodos. Pero si voy a estar un poco más fuera de los abastecimientos, aquí tendré un buen sistema. Podré llevar sin ocupar las manos 2 botellas, esto es 1 litro de agua, alrededor de 2 horas de líquido, según lo que normalmente estimo. La capacidad de carga mejora, teniendo unas 5 o 6 unidades de comida accesible a la mano y otro tanto a la espalda en el chaleco. Y el móvil y las llaves, como contra, es mucho para poca distancia y es poco para mucha distancia. Para un corredor normalito será correcto hasta un maratón de montaña, sobre todo si lo complemento con una faja. Pensando en transporte y sitios para recargar, no voy a llegar a una ultra normalmente. Si es un entrenamiento, tengo que pensar que sin recargar voy a tener una autonomía de 2 horas y media a 3 horas como máximo. Como pro, con muy poco peso, tengo muy buena autonomía. Hablando de un chaleco de 5 a 7 litros de capacidad, yo uso uno de 5 litros, lo que estiro con una faja en caso de ser necesario. Ya pasando a la mochila, pensamos en autonomía de varias horas. Puede suceder que nos toque en una ultra pasar por zonas de poco acceso externo y que los puestos estén a 15 kilómetros o más de distancia entre ellos. Si le ponemos su correspondiente desnivel, la complejidad que ya nombramos por la falta de accesibilidad externa, el cansancio, 3 horas y media entre puesto y puesto pueden pasar muy fácilmente. Con lo que una mochila nos va a permitir llevar las cosas necesarias, una cantidad extra de agua en la vejiga, en la espalda, y luego todos los extra que uno utiliza para las ultras, no solo de puesto a puesto, sino que se tienen para toda la carrera. Llámese el botiquín, la manta térmica, el frontal, los bastones, gafas, batería para recargar el móvil o el reloj si fuese necesario, pastillas de sal, pastillas de cafeína, recuperadores, pastilla isotónica soluble en agua. Son muchas las cosas que estamos llevando. Y un elemento que puede ser vital y decisivo, vaselina sólida o algún elemento similar. Esto es infravalorado totalmente, pero cambia brutalmente la comodidad en carrera, evitando o al menos minimizando rozaduras, que luego de muchas horas con el sudor y si nos toca clima caluroso o con lluvia, se hace muy complejo. La autonomía es un pro gigante en la mochila, pero con su contra asociada es que la cantidad de peso se va a ampliar lógicamente. Como les decía al principio, esto no significa que uno sea mejor o peor que el otro. Dependerá exclusivamente de la salida que estemos haciendo. Esto va a determinar si me inclino más por la utilización de uno o de otro. Estimados amigos, así llegamos al final de este episodio 11 de Tres cifras en la montaña. Hoy hemos explorado a fondo los pros y las contras de cada opción de equipamiento, desde los diferentes tipos de hidratación, ya sea con vejiga, botellas rígidas o soft, con pico o con pajita, hasta la elección entre faja, chaleco o mochila para transportar lo esencial en una carrera. La clave está en entender que no existe un mejor absoluto, sino en encontrar la combinación ideal que se adapte a las características de cada salida, la duración, el terreno, la disponibilidad de reabastecimiento y sobre todo tu preferencia personal.
Cada sistema tiene sus ventajas, ya sea en comodidad, en autonomía o facilidad de manejo, y sus desafíos, como el peso, la accesibilidad de los elementos o la versatilidad en distintas situaciones. Gracias por acompañarme en este análisis detallado. Espero que estos comentarios te ayuden a tomar decisiones más informadas para tus próximas carreras y optimizar tu rendimiento en la montaña. No olvides de suscribirte y compartir este podcast con otros apasionados del trail running. Nos escuchamos en el próximo episodio y recuerda que cada paso cuenta. Muchas gracias, nos vemos en la próxima.